de bronce. Era una serpiente que sanaba, si siempre la serpiente ha sido un símbolo de pecado. Pero ustedes saben, conocemos a Dios, que siempre Dios maneja las cosas a su manera, a como Él considera. Y de esta manera Dios estaba apuntando a Jesucristo hacia el futuro. Y señalaba a Cristo. Imagínense, la serpiente es señal de pecado, pero señalaba a Cristo, que fue sin pecado. Porque así lo dice la Escritura. Entonces es interesante saber todo esto. Entender la respuesta a esta pregunta es el meollo del plan de la salvación. No hay una respuesta. ¿Por qué? Es de que exactamente Dios levantó a esa serpiente en el desierto. ¿Por qué? La única explicación que la Biblia provee es que hubo un cambio de papeles, dice. Hubo un trueque, hubo un canje, hubo una transacción. ¿Entre quién? Entre Dios y el enemigo. Porque el enemigo ejecutaba cosas en contra de Jesucristo, en contra de Dios, en contra del ser humano. Y este trueque es bien duro. Este trueque, esa transacción, es muy difícil para un ser humano comprenderla, hermana. Cuando dijo que la serpiente fuera levantada y mirar a la serpiente, pero él dijo, miren, no que la adorara, que se tocara, como dijo antes, pero ciertamente era porque ya Dios iba a ser así levantado. Y también a él sí tenía uno que inclinar y adorar, porque él sí era oración, ¿cómo se dice? Para honrarlo. Pero y la serpiente era para que se dieran cuenta que no era la serpiente la que hacía el milagro para que se salvara, sino era Dios el que ellos. Ustedes miren la serpiente, porque se suponía que a él no lo podían mirar, porque tan solo nada más con el hecho de que trona ya estaban espantados. Se imagina que si lo miraban, pues todos iban a caer muertos. Hay algo bien interesante. Ellos miraban la serpiente. Okay. ¿Qué pasó con los seres humanos en ese entonces, cuando Jesucristo estaba clavado en la cruz y lo miraron? ¿Qué pensaron? Ese verdaderamente era el Hijo de Dios. El centurión, sí. 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 Pero al efecto es que voy yo, ellos dicen que eran mordidos por las serpientes, caminaban y tenían que ver la serpiente. En el tiempo, sí, en el tiempo que crucificaron a Jesucristo, automáticamente vieron a Jesucristo crucificado, creyeron, dice, ser verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, por eso dice, era necesario. Dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Yo no sé, hay quienes se aferran a decir que no hay ningún justo. La Biblia lo dice, ningún justo. Como ser humano, no hay ninguno, pero en Cristo Jesús hay muchos justificados por Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Vayamos entendiendo este concepto para llegar a lo que queremos estudiar. Primera de Pedro 3:18. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados de uno nada más. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿quién era el justo? Amén. ¿Y quién los injustos? Nosotros. Para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese versículo está hermoso.
Ahora la pregunta, ¿en qué momento se hizo ese canje, ese cambio, ese trueque que habla este estudio? Vamos a ir a San Mateo 27:35. San Mateo 27:35. Dice, cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Esta es la forma en que se hizo el canje, el trueque, el cambio de papeles. El cumplimiento de aquella serpiente que se levantó en el desierto y que cuando les dijo Moisés que cuando miraran a la serpiente iban a ser curadas. San Juan dice que así como se levantó la serpiente en el desierto, era necesario que Jesús fuera levantado para que todos fueran atraídos hacia él. Entonces hay algo muy, muy grande en este proceso. Pero la práctica o el cumplimiento detalle por detalle de todo esto que vemos escrito es más grande de lo que imaginamos. Recordemos que en el libro La historia de la redención, capítulo 5, nos habla de que cuando se descubrió o se enteraron de que el hombre había pecado, los ángeles, hasta Cristo se le miraba su rostro, ¿cómo se dice la palabra? Como triste porque el primer hombre había caído. Pero dice que entró a la presencia del Señor y dice 3 veces lo tomó la gloria del Señor, la presencia del Señor. Y a la tercera vez él salió. Ustedes lo pueden buscar el libro, libro de la historia de la redención, capítulo 5. Ahí habla de eso. Cuando él salió de la presencia del Señor, dice que su rostro estaba alegre, estaba diferente. ¿Por qué? Porque se había encontrado la solución al pecado. Y los ángeles al verlo, pues se alegraron también, el rostro de los ángeles cambió. Y le preguntan, mi general, ¿cuál es la solución? Viene él y le dice, la solución es de que yo vaya a la tierra y muera. Otra vez los ángeles se cayeron, dice, porque dice, ¿cómo va a ser? ¿Por qué no vamos uno de nosotros podemos ir o todos? No, dice, es que yo los crié y yo soy el único que puede morir por ellos. Entonces, de ahí vemos el inicio de este tema, de estos versículos, de estas frases que decimos, partieron entre mí mis vestidos y sobre mí ropa echaron suertes. Ahorita vamos a empezar a ver algo bien crítico. ¿Qué era la crucifixión? Dice que era la forma más cruel de muerte que alguna vez se haya sometido a un ser humano. Pero no es como lo imaginamos nosotros. El enemigo se ensañó en preparar por años esta ejecución. Porque no fue inventada por los romanos. No, también. Sí, todos. Ahí no había de que unos amarraban, ahí todos. Sí, las piernas para que murieran. Sí. Pero ahorita vamos a ver eso. Dice que la Pax Romana estaba fundada sobre el lema. Ese es el lema. Cuando los romanos llegaban a un lugar, había un lema. Cuando ya los invadían y ya eran esclavos de ellos, rebelaos contra Roma y os haremos morir en la cruz. Que sea la sentencia, la advertencia que se le daba a todo ser humano que ellos los esclavizaban. Dice, esta era la leyenda que los romanos repetían a todos los pueblos que conquistaban. Estaba reservada para los criminales, reos, viles,
revolucionarios que se rebelaban contra el gobierno de Roma. La crucifixión comenzó con los persas, con las tribus bárbaras, y Alejandro Magno se la introdujo en Egipto y en Cartago. O sea, cómo el enemigo preparó ese castigo para Jesucristo. Los romanos la copiaron, dice, de los cartagineses y la perfeccionaron. O sea, la crucifixión no era tan cruel antes con los egipcios, con Alejandro Magno, pero los romanos, dice, la hicieron más cruel. Le agregaron elementos para hacerla más cruel, ignominiosa, dolorosa y bochornosa. 3 cosas: ignominiosa, dolorosa y bochornosa. La muerte por crucifixión estaba diseñada para ser una muerte lenta, dice, pero dolorosa. Era una serie de etapas de sufrimiento en orden creciente. Estas etapas, que eran acumulativas, es decir, que el dolor de una etapa no se acababa para comenzar la otra. El dolor de una etapa se sumaba a la siguiente y así sucesivamente a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. No mataban a la persona con la primera etapa, sino se cercioraban que estuviera vivo para entrar a la otra. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Yo no sé si nosotros hemos llegado a entender esa agonía, ese sentimiento. Y saben que la ira de Dios está guardando para el final. Porque en las 7 plagas, dice, sucederán igualmente. Cae la primera plaga, dice. No se ha terminado la primera y entra la segunda, y la tercera, y la cuarta, la quinta y la sexta. De igual manera que le hicieron a Jesucristo. La muerte por crucifixión estaba diseñada para ser una muerte lenta, ¿ok? Eran básicamente 4 etapas de sufrimiento continuo: la flagelación, el patíbulo, la coronación y la crucifixión. Vamos a analizar algunas de estas partes. La mayor parte de estos hallazgos son productos de las investigaciones arqueológicas, es decir, que otros hombres murieron crucificados antes que Cristo. Vean usted cuál es, pues, la diferencia entre estos hombres y Cristo. Otros hombres murieron antes de Cristo, pero ¿cuál es la diferencia de estos hombres? Básicamente hay 3 grandes diferencias. Primero, ellos murieron, o sea, estos hombres, ellos murieron por sus propios pecados. Cristo murió no por sus propios pecados, sino por los nuestros. La muerte de ellos les valía solo para ellos. La muerte de Cristo vale por todos los seres humanos porque es el creador de todos. Tercero, ellos no resucitaron. Cristo resucitó y ha de venir en su manifestación y en su reino a juzgar a vivos y a muertos. Hay una investigación, hay un libro que es escrito por Martín Engel, cuyo título es Crucifixión. Dice que estos datos permiten entender el dolor de la crucifixión era mucho más cruel de lo que habitualmente podemos imaginar. Los condenados a la crucifixión primero eran cruelmente azotados. Primero eran sujetados sus 2 manos a un poste abajo, con la espalda completamente descubierta y azotados. El azote era un instrumento de castigo sumamente inhumano. Oigan, 2 fornidos y sádicos soldados romanos llamados lictores descargaban toda su fuerza en la humanidad del condenado, intercalando los golpes y puntapiés alternativamente. O sea, no era suficiente los azotes, sino el puntapié. Escuchen, el látigo que se utilizaba consistía en 4 o 5 bolas de plomo. 4 o 5 bolas de plomo, que estaban unidas a un mango de madera por medio de cadenas. De cada bola, que medía unos 2 centímetros de diámetro, salían pequeños aguijones de hierro en todas direcciones. Ok, ¿cuál era el propósito? Los azotes no solo rasgaban la piel, sino también destrozaban los músculos y los tejidos. O sea el propósito. Por eso dice que fui magullado, azotado, dice,
Por eso hace así lo que dice Isaías 53. O sea, la muerte de Jesús no es así tan simple como lo leen. El enemigo se ensañó en lastimar, en hacer doler a Jesús, en vengarse de él. Entregó toda su odio en esa ejecución. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y azotes. Lo más terrible es que en un instante él podía con un fulgor de su gloria destruirlos a todos. Pero ¿qué pasaría si él lo hubiera hecho? Nosotros hubiéramos estado perdidos. El patíbulo. Luego de azotarle salvajemente, ensangrado, con todo el cuerpo demolido y masacrado, imagínense, esas bolas de acero. A veces nosotros nos golpeamos con algo por ahí en una esquina, un topón, y se nos quedó morado por acá. ¿Sí, verdad? Y duele, ok. Y que esos azotes, dice que actualmente, en este sentido, eran 40 azotes, menos uno. 40 azotes menos uno. 5 bolas de acero por 40. ¿Cuánto sería? 4 por 5. ¿Cuánto es? 200 golpes de esas bolas. Por eso dice que su cuerpo fue molido. Y no solo molido, sino rasgado. Y nosotros creemos en todo lo que, en lo que leemos nada más. Pero no podemos sentir, yo digo, palpar ese dolor de Jesús. Y yo con esa cosa que me salió en la rodilla, pues andaba, que no podía ni dormir. Y ahora el cuerpo molido. ¿Pueden imaginar ustedes? Dice, luego de azotarlo salvajemente, ensangrentado, con todo el cuerpo demolido y masacrado, paseaban al condenado desde el lugar del azotamiento hasta el lugar de la crucifixión, cargando una pesada cruz de madera rústica llamada patíbulo, que era parte de la cruz en la cual sería crucificado. Esa era una parte de las 4 formas que acostumbraban a crucificar o ejecutar esta sentencia de la cruz. Un soldado romano encabezaba la procesión cargando una pieza de madera con el nombre del condenado y el criminal del cual se lo acusaba. La pieza de madera se le llamaba los títulos. Los títulos. Si recordamos estos hechos acerca de Jesús, no comió por cuántos días. ¿Cuándo fue la última vez que comió? La sopa. Que aproximadamente fue como a las 9 de la noche. La noche traumática que pasó en el huerto del Getsemaní, o sea, ese sentimiento psicológico de un ser santo, sentir todo el peso del pecado, sentir esa separación de Jesús con su Padre por mí y viendo hacia el futuro. Jesús en el Getsemaní miraba hacia el futuro, me miraba a mí. Que yo conociendo su palabra, que la conocí desde niño y cuando tenía 14 años me fui al mundo y me perdí. Él veía todo eso. Y ese era el sufrimiento de él. Y veía la insistencia de él por 30 años sobre mi vida, demostrándome su poder, demostrándome su perdón, demostrándome su gracia durante 30 años. Y yo dándole la espalda. Finalmente Jesús tuvo que utilizar cosas un poco más severas para que yo pudiera verlo. Dice, abandonado por sus más cercanos colaboradores. Ahora le ponen con violencia sobre su espalda lacerada la pieza de madera rústica y le obligan a caminar más de 4 kilómetros. Sin comida, sin agua, azotado, escupitado, golpeado,
creo que lo más duro que un ser humano puede sentir es de que tiene amigos y en ese momento no hay nadie de aquellos que se hacían amigos. Nadie. Yo creo que ese es el mayor dolor que Jesús sintió y es el mayor dolor que una persona puede sentir en estos momentos. Desmayado en 4 ocasiones, dice, el borde de la madera cayó sobre su cabeza, que parecía que se le iba a partir. Imagínense después de ser azotado, magullado, molido su músculo, su carne, su cabeza clavada con espinas, y esa cruz rústica en su cuerpo. Y cuando se cayó, creo que se lastimó más su cuerpo. ¿Y quién? ¿Por qué? Por mí. La multitud a quien había enseñado y alimentado, sanado, gritaba ahora, crucifícale. Yo quizás no digo crucifícale, pero yo le digo, hoy no tengo ganas. Hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de orar. Hoy no quiero leer la Biblia. Pero yo digo, si nosotros pudiéramos vivir ese sufrimiento que Jesús vivió, comprenderíamos y nos mantendríamos al 100% en Él. ¿Iba a decir algo? Ok. En la crucifixión se le acostaba al condenado con violencia, porque no eran personas gentiles, eran soldados bruscos, toscos, que era la defensa de ellos para ser poderosos. A los pies no los clavaron cerca de los dedos. Yo quiero que en su pie ustedes busquen un agujero aquí enfrente. Búsquenlo, el agujero, sí. En su pie, enfrente, aquí, ¿ve? Busquen un agujero, metan sus dedos, busquen un agujero. Ahí le metieron los clavos a Jesús. No en el pie, sino en ese agujero. Porque dice que ellos se gozaban en el mayor sufrimiento en los seres humanos. Y dice que tampoco Él estaba crucificado de frente, sino estaba de lado. Dice que de lado los pulmones no podían respirar. Entonces, para poder respirar, tenía que empujar sus pies encima de los clavos para arriba. Imagínense lo que sufrió Jesús por nosotros. No. Sí. 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 Uh-huh. Igualmente. Uh-huh. Dice, los pies no los clavaron cerca de los dedos, sino que los clavaron debajo de los tobillos. Los romanos habían descubierto un orificio, ese que les digo, por donde podían introducir el clavo sin romper hueso. Recuerden que la escritura dice que no tenían que quebrar hueso alguno. Pero por ese orificio, dice, pasa la red nerviosa que moviliza todo el pie, y el clavo al romper los nervios producía crueles y atroces dolores hasta desmayar. O sea, la muerte de Jesús no es algo como lo vemos, como lo leemos. Hermano, hermana, los hombres estaban cegados por el enemigo. Se tenía que cumplir la profecía, se tenía que cumplir todo para que se ejecutara. O sea, hay tanto el enemigo, bueno, el enemigo fue el que preparó. Recordemos que el enemigo prepara todas las tretas, los engaños, las traiciones, y Dios las guía a su voluntad hasta llegar hasta donde Él quiere, hasta donde va a surgir lo que Él quiere que surja. Y el enemigo se ensañó.
Así como se enseñó con José, con Moisés. Se enseñó, con Jesús se enseñó lo más que pudo. Nadie ha pasado por eso. Hermano. Sí, lo de los pies y de las manos, él tiene la marca. Ujú, Cuando se presentó con Tomás, ujú. ¿qué le dijo Jesús a Tomás? Mete tus dedos. Mete tus dedos. Él trae la marca hasta el día de hoy. Esa es la marca de lo que pagó por lutar y por toda la raza Ujú, humana. Y él hasta el día de hoy trae la marca y es humano, ujú, santo en el cielo, para que cuando nosotros tengamos la bendita esperanza de encontrarnos con Cristo Jesús cara a cara, podamos ver, ujú, y no como Tomás, que le dijo, no seas incrédulo, ujú, sino sé creyente. ujú, Bienaventurados, dice los que no vieron a vosotros ujú, y creyeron. ujú, Porque si dice la palabra de Dios que trae la marca en sus manos y la de los pies también, ujú, eso. La del costado, Sí, el que metiera costado la, también, ujú, la que lanza. la hundiera toda. ujú. Hermanos, dice que lo otro, lo bochornoso que se anunció al principio, no es como nosotros vemos las fotografías de Jesús. Jesús murió crucificado desnudo, completamente desnudo. Pero dice que el Padre dice que bajó una oscuridad para cubrir la desnudez de Jesús. Ahora digo yo, ¿qué más necesitamos nosotros ver para creer en el Señor? ¿Qué más necesitamos nosotros para decirle, Señor, aquí estoy? Yo sé que, yo sé que el dolor que yo vivo, a las tentaciones que yo vivo, las preocupaciones o las enfermedades que yo vivo, no es nada a comparación a lo que tú sufriste, siendo el Hijo de Dios, siendo santo. Yo tengo como unos 6 meses estudiando este tema. Lo he pospuesto, lo he pospuesto. Y cada vez que lo estudio, mi corazón se hace así chiquitito, se contrae. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, cómo fui. Y yo causé ese dolor en Jesús. Y yo no quiero ser ya más igual como era antes. No quiero ser mejor todos los días. Dicen, de acuerdo con el libro, que estos romanos acostumbraban clavar el miembro del ser humano también. Pero el de Jesús no lo hicieron porque eso estaba escrito, que no sucedería. Son cosas que no están en la Biblia por ciertas razones. Ustedes saben que a veces salen personas que están muy sangrienta, que el Antiguo Testamento lo catalogan como un libro sangrientos, que Dios es muy cruel. Entonces hay cosas que no se han revelado en la Biblia con respecto a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que Jesucristo sufrió algo que nosotros debimos haber sufrido. Y como no lo sufrimos, hoy pues yo hago lo que yo quiero de mi vida. Y no debe ser así. Yo debo buscar al Señor todos los días. ¿Por qué? Porque Él me creó y Él me redimió. Y no con algo barato, sino con su sangre preciosa. Hermanos, el llamado de esta noche, ¿qué fue lo que realmente le quitó la vida a Jesucristo? Las espinas, la cruz, la lanza. ¿Qué fue lo que le quitó la vida al Señor? Ustedes se dan cuenta quiénes faltan. Ustedes creen que deberían faltar. Ustedes consideran que deberían faltar. No, porque lo que hizo Dios a través de Cristo no tiene valor. Es un valor incalculable. Y nosotros, yo considero pues como cristianos, como seres humanos entregados a Cristo, yo debo estar con Cristo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo en la cruz por mí
nadie más lo puede hacer por mí. Quizás alguien me visite al hospital, en la cárcel, pero morir por mí, nadie. Únicamente el Hijo de Dios. Únicamente Él. Hermanos, meditemos en este mensaje. Este mensaje que a veces se ve simple en la Biblia, pero es más profundo. Tiene muchas profundidades que aún no podemos entender, que aún yo no puedo entender, que aún yo no he descifrado. Únicamente cuando estemos con Él, Él nos va a decir, nos va a contar. Pero por el momento, hermanos, entreguemos nuestro ser, nuestra vida al Señor. Él no nos va a hacer daño. El diablo sí nos hace daño y nos va a destruir. Bueno, hermanos, este es el tema de esta noche, o el tema de esta noche. Meditemos en su palabra, meditemos en Él, recordemos lo que dice San Juan, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que Jesucristo fuera levantado para que a todos atrajera. Porque al mirar a Jesucristo en la cruz, automáticamente, yo digo, está mi salvación. Cualquier persona que mira la cruz o que mira a Cristo crucificado, automáticamente su mente lo lleva al Hijo de Dios. Pero no nos conformemos con entender eso, sino busquemos al Hijo de Dios. Busquémoslo a Él para que Él cambie y transforme nuestras vidas. Bueno, pongámonos de pie, vamos a cantar un último himno. Ay, a ver si me acuerdo. 178 creo que es. No me he enfriado todavía. No. El domingo camina y dice, Me operan los nervios, de hecho. estaba nerviosa. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, y a su paso va pisando el lagar del detractor, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo, ven Jesús. Cual el lirio de los valles, Cristo vino a nacer para revelar del Padre el poder transformador. Él murió para salvarnos, anunciemos por doquier que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo, ven Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá. Ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Recordemos que Jesús no regresa como un bebé nomás. Viene como rey, como vencedor. Y antes de eso, que es ya, nos juzgará. A cada uno de nosotros tenemos que entregar cuentas a Jesús. Querramos o no querramos. Creamos o no creamos. El Señor Jesús nos va a juzgar y el Señor Jesús retornará a esta tierra por su pueblo, por sus hijos y por sus hijas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por los pedidos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de algunos escritores tú aclaras quizás algunas cosas que no hemos entendido. Padre, perdónanos, Señor, por nuestra maldad. Perdónanos, Señor, por esas heridas que te causamos. Perdónanos, Señor, por ese dolor en tu cuerpo, Señor, que tú recibiste por nuestra culpa, Señor. Padre, yo sé que tú eres santo, tú eres divino, y que a pesar de cómo somos, Señor, tú nos amas con todo tu corazón, Señor. Padre, te agradecemos por ese gran amor, ese infinito amor que tú nos demuestras a través de tu Hijo, de tu Espíritu Santo. Y en esta noche, Señor, queremos poner los pedidos, los agradecimientos de mis hermanos que han surgido. Mi hermana Elvia, mi hermana Lidia, mi hermana Rosa María, mi hermana Ana, mi hermano Urbano, mi hermana Juanita, mi hermana Flor, que no llegó a la hora de los agradecimientos. Pero Padre, tú conoces su corazón. Tú conoces su necesidad, Señor. Padre, yo sé que tú estás cerca de ella. Ella quizás quiere sentirte. Quizás necesita un abrazo tuyo, Señor. Padre, ayúdala a poder sentir esa cercanía tuya. Y que ella, en un día no muy lejano, Señor, ella pueda entregar su vida a ti, Señor. Y tenerte a ti como su Salvador, su Rey, su Redentor. Padre, de igual manera te pedimos por sus hijos, por su familia. Te pedimos también por nuestros hermanos que no están aquí presentes. Donde quiera que estén, Señor, por favor, guárdalos, bendícelos. Te pedimos por los jóvenes que están aquí presentes, por los niños, por los jóvenes que están ausentes también, Señor. Padre, te pedimos por el grupo pequeño que se está llevando a cabo. Te pedimos también por las clases que se van a reanudar en las escuelas. Te pedimos también por las clases de aquí de conquistador y aventurero que se van a iniciar también muy pronto. Por favor, Señor, todo que sea dirigido por tu Espíritu Santo. Que toda mente, que todo corazón que se reúna en este lugar, Señor, sea dirigido por ti, Señor. Padre, hay pedidos especiales de personas enfermas, Señor. Familias que han perdido un ser querido, queremos ponerlos en tus manos, Señor. Que tú puedas darles el consuelo necesario. Te pedimos por José Juan, que está luchando contra el cáncer, Señor. Te pedimos por el hermano Leonardo, que lo está ayudando. Te pedimos también por Liz, que está debatiéndose también con ese mismo problema. Padre Santo, de igual manera por Clay, por la hermana Joan. Padre Santo, y hay muchas más personas que quizás no estamos enterados. Hay hospitales llenos de niños con cáncer, mujeres, hombres, ancianos con cáncer, Señor. Padre, te pedimos que tú estés en esos lugares, Señor. Que tú puedas consolar a esas madres que quizás ya no hayan qué hacer con esa enfermedad. Por aquella madre que quizás ha perdido a sus hijos y está dolida. Por aquellas familias que han sido separadas
por las decisiones de estos gobiernos, Señor. Padre, te pedimos una bendición para este país, para este pueblo, para los que gobiernan este país, para los que gobiernan el mundo, Señor. Te pido por nuestros pastores, nuestros líderes en todo el mundo, Señor. Y especialmente pido por nuestro pastor de este lugar, Señor. Padre, vamos a casa, pero no queremos ir solos. Queremos tu compañía para el resto de estos días, para retornar otra vez juntamente contigo el viernes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Feliz noche, hermanos.